genera código fuente. Entonces, una eventual auditoría de base de datos, ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de que se puede también hacer, digamos, la evaluación del código fuente, ¿no? De hecho, sabemos también que nosotros no generamos el código fuente, nosotros evaluamos, ¿no? Cómo está generado ese código fuente, corre o no corre, es de calidad o no es de calidad. Sí, una serie de situaciones que también ya en el próximo módulo vamos a ver si la evaluación de una base de datos o de un proyecto de desarrollo de sistemas. ¿Ok? Asimismo, he compartido con ustedes dos archivitos, en realidad, de lo que hemos trabajado, ¿ok? Para que tengamos, ¿no es cierto?, digamos, uniforme para la clase de hoy, o si gustan, continúan con el ejercicio que hicimos hasta la anterior clase, no hay inconveniente, ¿ok? Son, digamos, algunas variaciones de datos que hemos introducido, nada más. Bien, entonces, permítame, voy a empezar, ¿no es cierto?, a desarrollar, ¿sí?, la clase de hoy. Y está referida, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, yo tengo en el escritorio, he ido grabando dos archivitos. Me falta ver un minutito. Bien, tengo dos archivitos que he compartido con ustedes, ¿sí? Uno es el script de negocio que hemos estado trabajando y el otro es modelo de negocio. Ustedes verán, ¿no es cierto?, si utilizan en principio el script, ¿ok? O quizá con lo que hemos estado trabajando, lo que ustedes en casa han estado trabajando con su equipo computacional, no hay inconveniente, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, en principio, como siempre, voy a abrir Workbench. Abrimos Workbench, por favor. En el ambiente de Workbench, podemos, ¿no es cierto?, crear una base de datos. Podemos, una vez creado la base de datos, podemos crear también tablas y en cada tabla insertar los diferentes datos, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer clic y estamos ingresando al ambiente de Workbench. El problema es ese. Bien, en el ambiente de Workbench, ¿no es cierto? Acá, en el caso mío, me sale vacío, pero no hay inconveniente. Yo puedo abrir, ¿no es cierto?, el script, el que tienen ustedes, con el que han estado trabajando en casa, la anterior clase, o lo que les estoy proporcionando. ¿Sí? En la base de herramientas, después de estas pestañitas, ¿no es cierto?, abajo, tenemos, por ejemplo, diferentes comandos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el SQL para agregar o crear un nuevas instrucciones, código fuente, o tal vez abrir un SQL que ya tenemos. En el caso mío voy a hacer clic, ¿no es cierto? Y me sale esta ventanita donde, por ejemplo, me dice, ¿no es cierto?, usted tiene dos archivos, ¿cuáles quiere abrir? Les he copiado, he pasado, ¿no es cierto?, he compartido con ustedes en el grupo, si quieren ese o el con el que han estado trabajando, hago doble clic, ¿no es cierto?, y ahí está el código fuente con el cual la anterior clase hemos estado trabajando. ¿Ok? Hasta aquí estamos, colegas, por favor. Con un ok en el chat, por favor, si estamos todos viendo el código fuente. Gracias, Armando. Ok, está bien, Elia.
Bien, yo me voy a salir de la aplicación Workbench. Como siempre dijimos, me puedo ir a inicio, ¿sí? Voy a MySQL. En MySQL, ¿no es cierto? Ubicamos la aplicación Workbench. Hacemos clic. Hago la conexión con el servidor. Hago clic. Ya estoy en el ambiente, en el entorno de Workbench. Ahora, tal vez a ustedes en forma automática, después de abrir Workbench, les sale su código fuente que han ido trabajando. No hay inconveniente. O quizá, ¿no es cierto?, quieren abrir el archivo que he compartido, que son las dos tablitas que también hemos trabajado en forma conjunta, y me voy a ir a este icono, donde está un grafiquito, ¿no es cierto?, dice SQL, con una carpetita abierta, es para abrir SQL, ¿no es cierto? Voy a hacer clic. ¿Y qué archivo quiere abrir? Si lo que te he pasado, he compartido, lo has descargado, digamos, en el escritorio o en otra carpeta, ubicas, ¿no es cierto? Y haces doble clic. En este caso, el nombre es Script Negocio, que lo puse yo. Hago doble clic y me aparece el código fuente. Vamos, por favor, entonces a ver en el chat. Ok, Jimena, los demás. Bien, ok. Ok, bien. Entonces, una vez que tenemos el código fuente, ¿no es cierto? Fíjense, todo lo que hicimos, ¿sí? En esta base de datos que se llama negocio, ¿sí? Hemos creado tablitas. ¿Cuáles son las tablas? Acá está, hago clic y la tabla cliente y la tabla cuenta. Entonces, en estas tablas, en cualquiera de estas tablas, ¿sí? Podemos crear una nueva tabla, podemos eliminar una tabla, podemos relacionar las tablas, acá está, ¿no es cierto? Hemos trabajado con eso, hemos relacionado las tablas, por un lado. Hemos visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, a ver la estructura de la tabla cliente, ¿sí? Entonces, si ya tengo el código fuente, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, ubicar el código fuente, las líneas de código, ¿no es cierto?, y ejecutar. Si voy a ejecutar show columns from cliente, perdón, esto me está indicando, ¿no es cierto?, que me muestre las columnas, los campos o los atributos de cliente. ¿Ok? Lo voy a ejecutar, hago clic y me muestra, en este caso, ya la estructura en realidad de la tabla cliente. Cliente tiene como atributos, dice NID, nombre paterno, materno, dirección, correo, perdón, fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Sí, de cliente. ¿Ok? Y acá me está indicando el tipo de dato. Acá, sí, si va a admitir almacenar datos nulos o no. Acá me está indicando que el NID de cliente es la clave primaria. ¿No es cierto? Y por default, en forma predeterminada, está con datos nulos. ¿Ok? Esa es la estructura. Entonces, en esta tablita, por supuesto, podemos adicionar un nuevo campo, podemos eliminar un campo,
Podemos cambiar el nombre de campo, ¿sí? Podemos inclusive cambiar la clave primaria, ¿no es cierto?, del campo. ¿Ok? Podemos renombrar inclusive también, ¿no es cierto?, la tablita, el nombre de la tabla. ¿Ok? Bajamos un poquito. Acá dice en el comentario, insertamos datos a la tabla cliente. ¿Ok? Entonces, voy a hacer acá un espacio, enter, y me voy a concentrar, por favor, ¿sí?, en estas dos líneas. Tres líneas en realidad. Con esta instrucción estamos insertando datos o registros a la tabla cliente. ¿Ok? Y para poder insertar datos a la tabla diseñada, utilizamos estos comandos, ¿no es cierto? Into, hacemos mención al nombre de la tabla cliente y sus atributos. ¿Para qué? Para eso hemos visto la estructura. Porque si nosotros nos equivocamos acá, en vez de nom, la variable nom, pongo nombre, no va a ubicar y me va a salir error. Entonces, para eso he mostrado la estructura. Aquí dice need, acá también tiene que ir need, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Aquí dice nom, acá también tiene que ir nom, la misma variable, y así sucesivamente. Entonces dice insertar en la tabla cliente que tiene estos atributos en este orden los siguientes valores. Ahí está, ¿no es cierto? Los valores. Ok. Entonces, con la línea 35 estoy insertando los valores a la tabla cliente. Con la línea 36 IDE, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la línea 38? Es una variante, pero que es lo mismo, estimados colegas. ¿Sí? En esta línea me voy a concentrar. Acá, fíjense, habiendo visto la estructura de la tabla con show columns from cliente, ¿sí? Esta es la estructura. Y voy a utilizar los comandos insert into client. O sea, ya no voy a ahora abrir paréntesis, este paréntesis, y cerrar paréntesis, y ahí detallar los campos o los atributos. Directamente, solamente voy a hacer mención a su nombre, ¿sí? O sea, lo que dice cliente acá, estoy haciendo mención en esta línea de código solamente a cliente. ¿Ok? Y no estoy detallando sus campos. Y también estoy haciendo mención a la palabra reservada o al comando values. ¿Cuáles van a ser sus valores? Ahí están los valores. En el orden en que, ¿sí?, se consideran los campos. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la línea 40 a la 41? A ver, voy a hacer lo siguiente. 40 a la 41. Fíjense, insert en la tabla cliente sin especificar sus campos y directamente ya voy a insertar valores. Acá está values, fíjense, hasta
abro, perdón, paréntesis, cierro paréntesis, coma, abro paréntesis, cierro paréntesis, coma, y así sucesivamente puedo insertar varios valores. Y luego, no te olvides que al final siempre tiene que ir punto y coma. ¿Ok? Por favor, si tienen algún problema, me habilitan su micrófono o escriben por el chat. ¿Ok? Ahora sí. Para ver qué datos tengo ya almacenado. Uy, yo no sé. No hay nada por el chat, ¿ok? Para ver qué datos tengo almacenado, ¿no es cierto? En la tablita cliente. Acá tengo una instrucción, ¿sí? Para que me muestre la tablita con los datos, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a ejecutar y me muestra la tablita, ¿no es cierto?, con los datos que he insertado. ¿Ok? Me voy a inventar otros datos. ¿Está bien? Voy a hacer un control C, control V chica de todo esto. Control C, control V chica, y como no estoy ejecutando todavía, no surte efecto. Parece obvio. Entonces, ¿qué valores va a insertar? Y acá lo cambio, digamos, ¿no es cierto? Acá, no sé, podría, ¿qué números tengo? A ver, 777. Espero no tener esos datos. A ver, no sé, para diferenciar. Y allí está su nombre, a ver, su apellido, como podríamos ver, su apellido, digamos, no sé, Y, paterno, ¿no? Su materno, Y también, su dirección, no sé, me estoy inventando, colegas, ¿sí? FF, acá podía colocar, no sé, poderosa, su fecha de nacimiento, digamos, el 2000, no sé, 15, y bueno, el mes y el día, bueno, lo puedo obviar. Otro registro, digamos, va a ser el 987, no sé, Condorito, permítame solamente paterno, digamos C, materno, digamos C también, ¿sí? Su dirección X y Z, y acá, ¿no es cierto? Voy a cambiar de Condorito, Condo, Hotmail, su fecha de nacimiento, digamos el 2010, ¿sí? En mayo también, digamos el 8. Listo. Con esta instrucción estoy insertando dos registros más, ¿no es cierto? ¿Ok? Una vez que he insertado, lo voy a ejecutar, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Fíjense, se ha insertado los registros. ¿Qué pasó?
No se ha insertado, porque no hemos ejecutado, ¿no es cierto? Fíjense, tengo que ejecutar, ¿sí? Voy a ejecutar, fíjense, lo ejecuto, dice han sido afectados dos líneas y recién hago que me muestre la consulta. Estoy acá donde estoy con la consulta. Ahí está. Y ahí está Condorito. ¿Estamos? Hasta aquí. Variamos en el chat, por favor, un sí. Si está ok, con un sí. Ok. Gracias, Sonia, Armando, Danet, Nayeli. Muy bien. Excelente. Como verás, una pichaga. Acá ya estamos utilizando una consulta, ¿no es cierto? Bien. También, estimados colegas, podemos insertar registros en forma gráfica, ¿sí? Entonces, por favor, tenemos en la parte izquierda donde están todas las bases de datos. Me voy a cerciorar que la base de datos con el cual voy a trabajar esté en negrilla, tal como está. Tenemos acá tablas, dos tablas. Voy a hacer, fíjense, a medida que muevo el mouse, me acerco, digamos, a cliente, me sale estos tres iconos. ¿Ok? Voy a hacer clic en el icono que está más a la derecha, una especie de una tablita. Hago clic, ¿sí? Entonces, una vez que he hecho clic, me sale esta ventana. ¿Ok? Podemos introducir datos directamente. Fíjense, acá. Voy a hacer clic, un número de NIT, ¿sí? Digamos 876, con la flechita hacia la derecha. Nombre, Pablo, digamos, ¿sí? Pablo. Cualquier nombre, inventate, ¿sí? Pablo Quispe, materno, marca, ¿no es cierto? La dirección, BBBBB, correo electrónico, por ejemplo, pub, ¿sí? Arroba, gmail.com, fecha de nacimiento, no te olvides en el formato año, mes, día, ¿no es cierto? Digamos el 2010 o el 2000, ya, 2010, con el formato que estábamos viendo, ¿no es cierto? En febrero, ¿sí? El 10 de febrero. Enter, si gustas, o con el mouse te vas a digitar otro registro, ¿sí? Digamos 678, digamos Carla López, digamos Alba, ZZZ, ¿sí? Cualquier correo electrónico, ¿sí? Fecha de nacimiento, digamos 1999, ha nacido en julio,
julio 07 guión, digamos el 12 de julio, enter, ¿ok? Y así introducimos los datos, ¿sí? Pero tenemos que guardar, por supuesto. Y tal como hemos trabajado con Access, hay muchas formas, ¿no? Yo puedo ir acá, en esta pestañita dice cliente, voy a hacer clic derecho, ¿sí? Y quiero cerrar. Si hago clic, me sale esta ventanita. ¿Quiere grabar los cambios o no quiere grabar? Quiero grabar. Y me sale esta otra ventana. Por mí me muestra el código fuente. Fíjense, insert into negocio. Cliente, que es la tabla cliente, que es parte de la base de datos negocio. Y ahí está. Entonces no me sale ningún error. Aplicar. Se ha ejecutado. Finish. Y ya está. Ahora voy a ejecutar la consulta. Ahí tienen a Pablo, a Carla. ¿Está bien? Entonces es más amigable para poder trabajar con la inserción de datos. Vayan insertando, por favor, ustedes unos, no sé, unos registros, unos 5 registros más, y les voy esperando unos 5 minutitos, por favor, vayan insertando. ¿Cómo les está yendo, colegas? ¿Algún comentario?
Excelente. Creo que todos estamos muy bien. Hasta aquí hemos ido trabajando con código fuente, ¿no es cierto? Esto nos sirve para poder hacer algunas consultas, ¿sí? Iniciales, ¿no? Fíjense. Acá me está mostrando con esta consulta, seleccione, eh, estoy utilizando este comodín asterisco, todos los atributos que tiene la tabla cliente. Yo puedo mostrar, ¿sí? Como hemos hecho en Access, ¿no? Quiero que me muestre el nombre, quiero que me muestre, digamos, su dirección o su correo, nada más, desde la tabla cliente. Ejecutamos y ahí está. ¿Sí? Solamente me está mostrando dos campos o atributos, ¿no? Y así puedo ir jugando. Bien. Esto, en la eventualidad, al ejecutar una auditoría de base de datos, puede que el desarrollador, el diseñador de base de datos, ¿no es cierto?, nos muestre el código fuente y nosotros tendríamos que ir analizando, haciendo tal vez nuestras pruebas. Pero en la eventualidad en que nosotros vayamos diseñando una base de datos muy similar a lo que trabajamos con Access, permítame, ahora vamos a trabajar o vamos a crear tablas de forma gráfica y vamos a generar el diagrama. Para algunos posiblemente sea mucho más fácil con referencia a lo que hemos ido trabajando o en comparación a lo que hemos ido trabajando. Entonces, por favor, yo voy a abrir Access para tener una idea de lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Hemos estado trabajando con una tablita. Sí, creo que era esta que hacía referencia exactamente a conductor y vehículo. ¿No es cierto? Conductor, fíjense, acá está vista diseño. Hemos diseñado de esta forma, nombre de campo, número de licencia, paterno, sueldo, ciudad donde vive, etcétera. Vehículo, de la misma forma, hemos ido trabajando, considerando el tipo de datos. ¿Ok? Lo hemos hecho con una herramienta que para nada hemos utilizado, ¿no es cierto?, el código fuente. ¿Sí? Por tanto, casi más o menos de la misma forma, podemos trabajar con Workbench, pero no así en forma amigable, ¿no es cierto?, con MySQL, utilizando la consola. ¿Ok? Y Workbench es potente, puedes utilizar con código, puedes trabajar con código fuente, también con gráficos. ¿Sí? Una forma amigable, una forma gráfica para generar un determinado modelo. Entonces, vamos a crear un nuevo modelo. Vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a crear las tablas para esa base de datos. Y lo vamos a relacionar. ¿Ok? Esta es la idea. Esto ya sabemos cómo se crea una base de datos, cómo se crean las tablas, cómo se diseñan las tablas, inclusive en el ambiente de Access, cómo se hacen las consultas. Me voy al ambiente de Workbench. Ojo, para no perder todo esto, lo ideal es siempre, ¿no es cierto?, cerciorarnos. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a ir a File y voy a guardar el script. Acá está, Shape Script, o sea, el código fuente. Hago clic y ¿dónde lo va a guardar? Con el mismo nombre o con otro nombre, digamos y otro nombre, ¿sí?
No sé, lo voy a poner, digamos, copia. Guardar. Listo. Lo puedo borrar, cesar, hacer lo que sea. ¿Ok? Bien. Estando en el área de diseño, aquí es el área de diseño, ¿no es cierto? Ahora vamos a crear un nuevo modelo. Le voy a limpiar la parte inferior también, ¿sí? Lo voy a limpiar. Listo, que sea más amigable. Esto también, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. Por tanto, voy a crear un nuevo modelo. Me voy a ir a File. Todos, por favor, en File. Hacemos clic en File. Hacemos clic en New Model. Y me sale esta otra ventana, un poco más complicada, tal vez con muchos datos. ¿Sí? Y acá tenemos el esquema físico, la base de datos. En este caso dice mi DB, MyDB, o sea, mi base de datos. ¿Ok? Entonces voy a hacer doble clic acá para asignar un nombre. Hacemos doble clic y me sale otra ventanita, ¿no es cierto? Se llama MyDB, es una base de datos. ¿Cuál es el nombre? Voy a colocar un nombre. Como voy a trabajar, como vamos a trabajar más bien, ¿no es cierto? Con esta idea que hicimos con Access, ¿sí? Conductor vehículo. Mi base de datos, yo le he llamado ejemplo 1 Access. Puedo llamar el mismo nombre de la base de datos u otro nombre, ¿sí? Acá voy a poner sistemas de transporte o transporte, digamos. Transporte. Y me está indicando acá, ahora se va a llamar tu base de datos transporte. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Si hay algún problema, me dicen, por favor. Una vez que pusimos el nombre de transporte, ¿sí? Acá está. Mi base de datos se va a llamar transporte. Vamos a hacer clic acá para cerrar el esquema o la base de datos. Hago clic y posteriormente en la parte superior, acá hay un icono adicionar diagrama, dice. Hacemos clic, se selecciona, ¿no es cierto? Voy a hacer doble clic y listo. Me aparece esta otra ventana de diseño. Para tener un poco de espacio, ¿no es cierto? Fíjese, en la parte izquierda me dice, usted tiene esta base de datos transporte, y acá están las tablas, las vistas, etcétera. Sí, en tablas no tenemos nada todavía. ¿Sí? Puedo minimizar para tener más espacio. Si estoy acá, clic, y tengo la paleta, la barra de herramientas para el diagrama. O si te gusta trabajar de esta forma, no hay inconveniente. En la parte derecha tenemos para adicionar modelos a diferentes categorías, pero lo vamos a obviar de momento. Lo más importante es esta parte, la paleta. ¿Es amigable? Acá hay una serie de iconos que nos permite trabajar, ¿no es cierto?, con el diagrama entidad-relación.
Además, ¿no es cierto?, para relacionar las tablitas. ¿Ok? Bien, a ver, alguien. Chucha, ¿por qué tan tarde? Yo no sé. No sé cómo lo harán para la evaluación. Bien. Entonces, para darme un poco de espacio, ¿no es cierto? Sí, voy a hacer clic acá y tengo todo el espacio del mundo. Si quieres también hago clic y ya está. Bien, una vez que estoy en esta pantalla, tengo la paleta. Ahora tengo que crear mi diagrama entidad-relación. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es ir a ubicar este icono que habla acerca de la tablita, ¿sí? Dice nueva tabla. Hago clic y me voy al área de diseño y hago otra vez clic. Y me aparece este icono, esta tablita en realidad. Doble clic para cambiar el nombre. Fíjense, ya me aparece en la parte inferior, ¿sí?, unas ventanitas. Nombre de la tabla. La tabla se va a llamar conductor, tal como hicimos en clases anteriores con la aplicación Access. Pues, escrito mal, conductor. ¿Sí? Dice, conductor es una tabla que es parte de la base de datos transporte. Un poquito más abajo, nombre de la columna. Hago clic, doble clic, y me sugiere inclusive el nombre de un campo o de un atributo. Entonces, fíjense, acá tengo, por ejemplo, en Access, hemos puesto número de licencia de tipo número. Puedo colocar número, ¿sí?, de licencia. Son variables, no siempre el mismo nombre que hicimos con Access, podemos variar, ¿no es cierto? En la siguiente columna, el tipo de dato, dice. El tipo de dato me sugiere, es int. Y fíjense en la parte superior, ya me aparece ahí, ¿no? Número licencia, número lic, int. Y me sugiere que sea clave primaria. También acá me sale una llavecita color amarillo. ¿No ve? Yo no he escrito nada. Solamente estoy utilizando el mouse, he puesto el nombre de la tabla y he ido, ¿no es cierto?, ya ahora colocando los nombres de campo. El tipo de dato voy a seleccionar del conjunto de tipos de datos que tiene, muy diferente, inclusive, ¿no es cierto?, a los tipos de datos de Access. Habíamos indicado que cada gestor de base de datos, en este caso MySQL Workbench, es diferente a Access. Y puede ser diferente, ¿no es cierto?, MySQL Workbench a PostgreSQL Server, Oracle, M2, DB María. O sea, cualquier gestor de base de datos. Hay que fijarse bien, ¿sí?, en su documentación el tipo de datos. Pero son estos tipos de datos. Bien. ¿Qué significa estos cuadraditos o opciones? PK es clave primaria. NN not null. En otros contextos, otros ejercicios, digamos, de química, matemática, de ingeniería, de física, ¿sí?, posiblemente pueden utilizar UK, o sea, es único índice.
La B significa columna binaria, falso o verdadero. UN significa entero sin signo, ¿te acuerdas? Le voy a obligar a que sea entero positivo. ZF significa agregar ceros. AI autoincrementable, ¿sí? Que sea, digamos, 1, 2, 3, hasta 1000 en forma secuencial. Y G, columna general. Para este contexto en el cual hemos ido trabajando, no es necesario, ¿sí? Utilizar todos estos criterios aparte que nos muestran. Bien, voy a hacer doble clic para adicionar el siguiente campo. Nombre, si quieren, nombre de conductor. Me sugiere el tipo de dato, fíjense, en forma predeterminada, varchar, de 45, ¿no? Mucho es, digamos, ¿no es cierto? Digamos, no sé, de 35. ¿Quieres que admita valores nulos? No, no quiero que admita valores nulos. Paterno, o pat, no sé, depende de ti. Paterno. Tipo de dato, varchar. ¿De cuánto? Digamos de 30 o de 25, creo que pusimos. El paterno va a aceptar valores nulos. En este caso, digamos, quisiera que sí. Materno. Varchar. ¿De cuánto? Digamos también de 30. Acá que no admita nulos. ¿Sí? ¿Qué más pusimos? El sueldo, ciudad donde vive. ¿Ya? Sueldo. El sueldo, ¿qué tipo de dato va a ser? Voy a hacer clic en la cabecita de flecha y no hay tipo moneda acá, ¿no? Entonces, el sueldo va a ser de tipo decimal. ¿Cuántos enteros y cuántos decimales? 10 enteros, 12 enteros, 2 decimales. Y el sueldo, ¿no es cierto?, que siempre se pueda introducir, o sea, not null. Otro campo, ¿sí? Ciudad donde vive. A ver, ¿dónde estoy? Donde vive. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato? ¿Dónde vive? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, acá, por ejemplo, voy a hacer que sea de, a ver, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, de 12. Not nur. Bajo un poquito. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. De tipo, ¿sí? De tipo fecha, ¿no es cierto? Entonces acá tengo varchar, decimal, voy buscando, acá tengo date, de tipo date, ¿sí? Digamos not null, lo voy a obligar. Hasta ahí estamos. Sí, licenciado. Ok. Van a disculpar, yo sigo, creo que he empeorado con mi gripe. Van a disculpar, ya estoy más, más ronco, creo. Espero que esté llegando en buenas condiciones. Bien, una vez suponiendo que hemos introducido todos los campos, el tipo de dato, por favor, colegas, tienen que estar conscientes que es vital, de vital importancia el diseño de la tabla. ¿Sí? Entonces, esto evaluamos nosotros a la hora de ejecutar una auditoría de base de datos. ¿Qué tan de calidad es el diseño, por decirles algo? Obviamente me faltan algunos otros atributos, conductor, tipo de sangre, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, siempre cualquier conductor. Bien. Lo más importante, también trabajando, ¿no es cierto?, en forma gráfica, es que en la parte inferior
Si trabajamos con un campo, fíjese, me sale el nombre de la columna o el nombre de campo. En la parte derecha me sale el tipo de dato. Y acá, en esta cajita, por default, puedo introducir, por ejemplo, una fecha. En este caso, un nombre. Yayita, digamos, para que me salga, ¿no es cierto?, en ese campo, Yayita, y ahí cambie, pero no es oportuno, ¿no es cierto? No, no sería correcto que en forma predeterminada me salga el nombre Yayita. Y en la parte un poco más inferior, en esta área en que estoy, me sale, ¿no es cierto? Sí, si estos campos, en este caso, nombre, ¿de qué tipo va a ser? No, de, si va a ser clave primaria o va a ser, digamos, utilizando el atributo único que no acepte números negativos. No, hemos puesto not null. Si yo hago clic en número de licencia, ¿sí? Me sale acá los datos, ¿no? Nombre de la columna. Puedo cambiar acá, ¿sí? Puedo colocar lice, número de licencia, ¿ok? Vengo acá, entero. Y fíjense en la tablita que está en la parte superior, ya me cambió el número de licencia. Además dice, ¿no es cierto?, que es clave primaria. No, no quiero que sea clave primaria. Desaparece, ¿no es cierto? Miren, le ha quitado acá la clave primaria. Retorno, quiero que sea clave primaria. Y así sucesivamente. Para todas las tablitas. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo, ¿no es cierto?, mi tablita, ¿sí? Acá está mi tablita. Acá están los campos con sus tipos de atributo, ¿sí? Lo voy a cesar. Vénganse acá, por favor. Lo cesamos. Ya tengo la tablita. Ahora crearemos la otra tablita. ¿Ok? El procedimiento es lo mismo. Hacemos clic, doble clic, etcétera. Para eso voy a quitar mi micrófono y voy a crear en forma silenciosa y ustedes también vayan creando la tabla conductor. Por favor.
¿Cómo le está yendo, colegas? ¿Algo así tiene? Por favor, en el chat me indica con un OK si han acabado. Con un OK, por favor, para diferenciar. Si han creado la tablita vehículo, Chambi, Daniela, Tocayo, Chipana, Johnny, OK, muy bien. Marco, Salvador, excelente. Listo. ¿Se han dado cuenta, compañeros, que nosotros en Access hemos adicionado, sí, en vehículo, un campo en común, ¿no es cierto? Y esto viene de lo que hemos estado trabajando normalmente, habíamos indicado, ¿sí? Hay una tablita o conductor, permítame, voy a hacer un poquito más rápido. Conductor, ¿no es cierto? Se relaciona con vehículo, ¿no ve? Hay diferentes formas, habíamos indicado, de la relación. A ver, sí. Entonces, un conductor, ¿sí? Puede conducir varios vehículos, patita de gallo. Y un vehículo es conducido por un solo conductor. Relación 1 a n. Pero para eso necesitamos un campo en común en Access. También en los otros gestores de bases de datos, pero específicamente en Access hemos introducido, ¿sí? Hemos introducido ese campo en común. Número de licencia, que es el mismo tipo de dato de la tabla conductor. ¿No es cierto? Con esa misma idea vamos a trabajar, ¿no es cierto? Pero en forma mucho más amigable con MySQL Workbench. La diferencia es que acá no estoy insertando ese campo en común. Que lo haga por mí la aplicación, ¿sí? O sea, tengo que relacionar. Y para relacionar, ojo, después de haber insertado los campos, puedo modificar, ¿no es cierto?, el nombre de campo, el tipo de dato, todo lo que sabemos hacer. Lo voy a cesar esta tablita que se llama vehículo. Bien, ya estoy acá. ¿Ok? Ahora fíjense, tengo la tabla conductor con estos atributos o campos. Tengo acá mi clave primaria, que es número de licencia. Acá tengo vehículo, la tabla vehículo, con estos campos o atributos. Tengo acá la clave primaria. Y no he insertado en ninguna de estas dos tablitas para relacionar un campo en común. ¿Ok? Y para relacionar dos tablitas, acá tengo la paleta, o sea, la cardinalidad. 1 a 1, 1 a n, 1 a 1,
1 a n, n a m, y en algunos contextos también, ¿no es cierto?, se puede utilizar. ¿Qué significa esto? Alguien dirá, fíjense, voy a ponerlo acá. Voy a hacer la diferenciación, por ejemplo, de lo que tenemos acá. ¿Pueden visualizar lo que estoy poniendo en un rectángulo? ¿Sí, colegas? ¿Pueden visualizar? Sí, licenciado. Gracias. Alguien dirá, ¿no es cierto? Sí, pero son lo mismo, ¿no? Solamente que acá tenemos, sí, la línea punteada. Y acá tenemos línea sólida, que representa también 1 a n, esto también representa 1 a n. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en MySQL Workbench es que, por ejemplo, este icono, esta cardinalidad de 1 a 1 segmentada o punteada, se llama relación no identificadora. Y este otro icono se llama relación identificadora. ¿Qué significa eso en términos sencillos? ¿Algún momento te acuerdas al inicio del estudio de la base de datos? Habíamos hablado de símbolos. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado de entidades fuertes y entidades débiles. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando en este momento con entidades fuertes. No hay entidades débiles. Cuando hay entidades débiles, utilizamos relaciones identificadoras, o sea, este tipo de icono. Y como son entidades fuertes, voy a utilizar este tipo de icono con línea segmentada. ¿Ok? En general, vamos a trabajar con este tipo de icono o relación no identificadora, porque son entidades, tablas fuertes. ¿Ok? Ahora bien, debes considerar, colega, que no existe en ninguna de estas tablas ese campo en común. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No es cierto? No existe ese campo en común ni en esta tabla ni en esta otra tabla. Pero eso no es ningún problema. ¿Sí? Nosotros sabemos que en la parte teórica, mentalmente tenemos que pensar. ¿Sí? Indicar, tal como hicimos con Access y con la parte, ¿no es cierto?, del proceso de diseño de una base de datos, en el modelo conceptual. Es decir, la tabla conductor, un conductor conduce ¿cuántos vehículos? Varios vehículos. Entonces, ¿no es cierto? En la tabla vehículo debería estar la clave foránea, ¿no es cierto? Cuando acá, ¿no es cierto?, decía n, es aquí, en esta tabla, que debería contener la clave primaria. Y para eso, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es crear la relación, utilizar o seleccionar el icono, ¿no es cierto?, que hace referencia a la relación no identificadora. Hago una vez clic, ¿sí? Me voy a ir a la tabla que va a contener la clave foránea, hago clic y luego me voy a la tabla conductor, hago clic y ya se forma la relación. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Lo voy a borrar. Voy a ir a la relación. Voy a borrar. O sea, estoy pinchando en delete. ¿Quiere borrar? Delete, sí. Listo. De nuevo.
tengo las tablitas. No importa en qué contexto, sea un sistema de presupuesto, un sistema de contabilidad, un sistema de recursos humanos, control de personal, lo que quieran, ¿no es cierto? En este caso estamos trabajando con una partecita de un sistema de transporte. Quiero relacionar las tablas. Habíamos indicado que antes de introducir las tablas, perdón, los datos o registros, lo ideal es siempre que estén relacionadas las tablas. Introduciendo código fuente hemos relacionado antes de introducir los datos, ¿no es cierto? Ahora bien, acá lo mismo. Una buena práctica es siempre primero relacionar las tablas y luego introducir los datos. Bien, y para relacionar en forma gráfica, en forma amigable, tal como nos hemos acostumbrado a trabajar con el gestor de bases de datos Access, ¿sí? En este caso es bien sencillo. Me voy a la paleta, selecciono el icono uno a muchos, hago clic, me voy a la tablita que contiene o tiene que contener la clave foránea, hago clic y luego, ¿no es cierto?, me voy a ir a la otra tabla, en este caso conductor, hago clic y se forma la relación. Y algo importante, estimados colegas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se adiciona a ver, ¿dónde estoy? Se adiciona este campo en común que manualmente lo hemos insertado en Access. Y acá, por mí lo he insertado, ¿no es cierto? Y fíjense, cambia de color con relación a los otros campos normales. La clave primaria, una llavecita en amarillo, color, no distingo bien, color rosa, algo así, pero muy diferente a los campos normales. Eso quiere decir que esto es clave foránea. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, esta interpretación que nosotros ya dominamos. Un conductor conduce ¿cuántos vehículos? Varios vehículos. Y un vehículo es conducido por varios conductores. Ahora bien, por nosotros adicionado la clave foránea. Si yo quiero modificar, hago doble clic en la cardinalidad o en esta relación. Y me sale, ¿no es cierto?, fíjense, esta ventana. ¿Quieres modificar la clave foránea? Si modifico, me va a salir, por supuesto, error. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, hemos creado de esta forma sencilla la relación entre conductor y vehículo. Ahora sí se pueden introducir datos a las tablitas, tal como lo hicimos. Ya concluyendo esta clase. Una vez que tenemos relacionado las tablas, por supuesto, tengo que guardar el modelo. Si no guardo el modelo, voy a tener que hacer de nuevo. Parece obvio también, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en la base de menús tengo File, Edit, etcétera. Y acá tengo también, ¿no es cierto?, para, ¿sí?, crear el nuevo documento. Voy a pinchar en File. ¿Sí? Voy a seleccionar Shape Model As, o sea, grabar el modelo como, hago clic.
¿Y en qué carpeta va a guardar? En el escritorio, donde yo quiero guardar en el escritorio. Que tenía, ¿no es cierto? Sí, acá con un nombre voy a poner modelo, modelo, transporte o sistema de transporte, no sé. El tipo va a ser MySQL Workbench guardar. Listo, ya está guardado, lo cierro, ¿sí? Lo voy a minimizar y acá tengo, ¿dónde está? Acá está modelo transporte. ¿Ok? Al día siguiente o más tarde, quiero mejorar el modelo, quiero trabajar con otro modelo, ya sabemos, fíjense. Entonces abro MySQL Workbench, File, ¿sí? Eh, Voy a abrir el modelo, Open Model, ¿sí? O los recientes que tenemos. Voy a poner clic, voy a hacer clic en Open Model, ¿sí? ¿Y dónde está tu modelo? Voy a ubicar la carpeta. Mi modelo se llama modelo transporte, doble clic. Listo, ahí me muestra el modelo con el cual he estado trabajando. ¿Ok? Preguntas. Bien, para que ustedes puedan tener la idea, ¿no es cierto? Sí, de cómo se trabaja con los gestores de bases de datos, ya sea con código fuente o, digamos, o tal vez en forma amigable con gráficos, ustedes definirán, ¿no es cierto? Sí. Bueno, parece que no hay preguntas, espero que todo esté claro. Bien, vamos a quedar entonces acá, nos vemos el día miércoles. Parece que ya es normal, ¿no, colegas? Entonces, seguramente nos vamos a ver en el aula. Muy buen día, hasta luego. Adelante, Salvador. Salvador, adelante. Se ha arrepentido, creo, Salvador. Bien, si no hay preguntas, vamos a quedar acá. Muy buen día. Hasta luego, colegas. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Luego dice. Hasta luego.